Un saludo a todas y a todos. Soy el profesor Jairo Antonio Popa Vallecilla, licenciado en Filosofía y Magíster en Ciencias de las Religiones, y hoy vamos a seguir comentando el último libro del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Se llama La crisis de la narración. Ya hice el análisis conjunto de manera filosófica de la introducción y hoy voy a leer con ustedes el primer capítulo y voy haciendo los comentarios como siempre suelo hacer. Este capítulo se llama De la narración a la información. Hipólito de Villemain, el fundador del diario francés Le Figaro, ilustra así en qué consiste esencialmente la información. Escuchemos atentamente. A mis lectores les importa más si arde una techumbre en el barrio latino que si estalla una revolución en Madrid. Fíjense cómo aquí ya hoy la sociedad se preocupa más por algo mínimo que ocurre cerca a su lugar de hábitat, cerca a su círculo vital, a una gran guerra que explote en un país lejano. Sabiendo que hoy vivimos en una sociedad que está intercomunicada, que vivimos todos relacionados directamente, que lo que suceda al otro lado de nuestro lugar de vivienda, al otro lado del océano, nos va a impactar directamente. Y sigue. Para Walter Benjamin, esta observación deja claro de golpe que a lo que más atención se presta ahora no es a la noticia que nos llega de lejos, sino a la información que nos aporta un indicio de lo inmediato. Ya aquí Byung-Chul Han nos dice, como también está dentro de su libro La Sociedad de la Transparencia, y también no podremos olvidar otro gran clásico que es La Sociedad del Cansancio, donde nos va informando de que lo que a la sociedad de hoy le importa es lo inmediato, lo que pueda consumir de manera inmediata, sin importar el trasfondo de esa noticia o de esa información. Es el impacto de lo inmediato. Pero cuando nosotros consumimos toda esta información inmediata, lo que estamos construyendo es una falacia de la realidad. Porque los que construyen esta información que nosotros consumimos de manera inmediata tienen un fin claro, que es que hagamos clic, que es que demos la visualización o que nos inscribamos en un sistema de noticias rápidas, efímeras, que tienen el fin de que seamos sus clientes. Entonces, siempre allí tenemos que ir un paso más allá de lo que nos llega de manera inmediata. Pero lamentablemente, esta construcción del consumo inmediato de la realidad está afectando nuestra percepción. Y aquí traigo a colación brevemente el caso de una ilustradora o diseñadora colombiana, Geraldine, que comenzó a construir una historia paralela a la realidad para poder encontrar un trabajo o generar admiración. Ya todos han escuchado el caso de la diseñadora colombiana que dijo que había trabajado en el estudio Ghibli en la película hoy ya famosa, ¿no?, que ganó un Globo de Oro, El Niño y la Garza. Esto tomó tanto auge por las redes sociales que esta persona salió en varias entrevistas manteniendo esa mentira, y esto tomó dimensiones internacionales. ¿Por qué? Porque cuando ella comenzó a decir esta historia que no era real, la gente comenzó a consumir esta información de manera inmediata y a creerla. No fue más allá, no fueron a indagar las fuentes, si verdaderamente estuvo en Tokio, si verdaderamente estudió en esa universidad que ella dijo, si verdaderamente trabajó en estudios Ghibli. No, solo se dejaron deslumbrar por la apariencia de la persona, por la forma en cómo hablaba y la sensación de seguridad que esta persona transmitía. Y hoy, como la sociedad se está construyendo, como ya nos lo dice aquí Byung-Chul Han, trayendo a colación a Benjamin, que estamos siendo bombardeados y a la vez siendo construidos en una percepción de la realidad superficial. Y cuando nosotros construimos nuestra realidad con toda esta información inmediata, pues es muy fácil engañarnos. Ya lo decía Byung-Chul Han,
que si nosotros constantemente estamos consumiendo noticias rápidas, efímeras, pues el que las crea tiene la capacidad de manipular nuestra realidad. Y ojo, mis amigos y amigas filósofas, en el momento en que nosotros dejamos de preguntarnos, hacernos las preguntas básicas de la filosofía, podemos ser manipulados. ¿Y cuáles son esas preguntas básicas? Bueno, si me llega esta información, ¿será que es verdad? Vamos a averiguar, vamos a ir más allá. ¿Dónde estudió esta persona? ¿Qué fue lo que hizo? Siempre tener esa duda filosófica, hacernos esas preguntas básicas, de cuestionar lo que se nos presenta como absoluta verdad. Ese es mi mensaje el día de hoy, ¿vale? Y es que nosotros que estamos indagando en el mundo de la filosofía y también para nuestra vida personal, nunca dejemos de hacernos las preguntas fundamentales. Y son las más básicas. Y es poner en duda todo lo que se nos presenta como verdad. Cuando alguien venga bajo del brazo con la verdad, tú siempre pregunta, ¿será que sí? ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Cuáles son las fuentes? Indaguemos, pongamos en duda lo que se nos presenta como verdad. Es el primer paso para ser un buen filósofo. Y sigamos. El lector de periódicos no atiende más que a lo inmediato. Su atención se reduce a curiosidad. Estamos curiosos todo el tiempo. El moderno lector de periódicos salta de una novedad a la siguiente, en lugar de pasear la mirada por la lejanía y dejarla reposar en ella. La lejanía hace referencia a ir un poco más allá, a lo que ya estamos hablando. Ha perdido la mirada prolongada, despaciosa y posada. Aquí Byung-Chul Han siempre nos va a ir llevando hacia esa tranquilidad que nos permite observar más allá. Vivimos en un mundo cada vez más caótico, en un mundo acelerado. Y si no vamos bajando esa aceleración, pues no podemos analizar lo que nos rodea y seremos víctimas de los que sí están analizando cómo sacar provecho de nuestra ignorancia. Seguimos. La noticia o el aviso, que siempre se integra a una historia, presenta una estructura espacial y temporal totalmente distinta a la de la información, y es que la noticia siempre está enmarcada en un lugar, un espacio, una historicidad, pero la información no. La información solo alimenta la curiosidad, es amarillista, nos impacta la vista, y ahora integrando los medios de información digitales, pues con una miniatura bien creada, con unas imágenes que impacten y un título que muchas veces no está relacionado con la noticia, le damos clic y volvemos un video que está diciendo algo que no es real, viral. Y hoy, aquí también muy importante esto que voy a decir, la verdad se nos ha convertido en la viralidad. ¿Qué significa esto? Que entre más un video o una noticia sea viral, nosotros le damos la autoridad de verdad. Y ahí estamos cayendo en un error, porque no todo lo que se viraliza es verdadero. Para viralizar un video tú puedes hacerlo de diferentes maneras, o una noticia. Y ahí hay la principal que voy a nombrar, y es pagando. Si tú pagas, puedes hacer viral un video. Y fíjese que estáis en la capacidad económica del creador de contenido, que ha pagado a otras plataformas para que ese video se viralice. No por la fuerza de la verdad que trae esa información, esa noticia. Entonces, hoy vivimos en el mundo de la realidad viralizada. Y es todo lo que se viraliza para nosotros es verdad. Y ahí es donde caemos en un gran error de percepción de lo real. Porque la realidad no siempre es la que se viraliza. Por eso tenemos que nosotros comenzar a indagar y a preguntar cuando nos llegan estos videos viralizados, toda esta información viralizada, si verdaderamente tiene capacidad de representar con argumentos fuertes esa relación entre el hecho, entre el suceso y la verdad. Ahí tenemos que nosotros tener la mirada abierta para ver si lo que se nos está presentando en un meme, fíjense, a veces nos mandan un meme que es una imagen con dos líneas y creemos que esa es la verdad,
cuando estamos siendo manipulados por otros que nos hacen creer lo que ellos necesitan que creamos. Entonces, mis hermanos y mis hermanas filósofas y filósofos, hoy, cuando se nos presente una información viralizada como verdad, poned atención. Sigamos. Su rasgo esencial es la lejanía. La sucesiva eliminación de la lejanía es una característica de la modernidad. La lejanía desaparece en beneficio de la falta de distancia. La información es un síntoma genuino de la falta de distancia, que hace que todo esté disponible, esa necesidad de que tengamos todo cerca, ¿no? De que todo está a la distancia de un clic. Y tenemos que tener claro que la vida, la construcción de lo que somos, no se hace a la velocidad de un clic. Es un proceso largo como nos vamos construyendo como persona, como sociedad. Pero hoy creemos que nos construimos y escuchen esta palabra que se puso muy de moda en la pandemia, nos reinventamos inmediatamente como hacer un clic. No. Y ahí es donde viene, y nos decía ya Byung-Chul Han, esa dicotomía entre el yes we can, que nos están diciendo constantemente, sí, tú puedes, y la realidad, que a veces no lo puedes hacer en la velocidad que te están diciendo que sí puedes. Todo es un proceso y ahí es donde viene la depresión. Mucho cuidado. Anuncia un acontecimiento histórico que no se puede poner a nuestra disposición y que tampoco se puede prever ni calcular. Estamos a merced de él, como si fuera una fuerza del destino. La información no dura más que el momento que nos cuesta enterarnos de ella. La noticia fácil solo es un fogonazo en ese desierto de la mentira y el engaño. La información pierde su valor en cuanto ha pasado el instante en el que era nueva. Solo vive ese instante. Tiene que darse sin reservas en ese instante y revelarse en él sin tiempo que perder. Esas noticias tienen que explotar rápidamente y causar el mayor impacto en el menor tiempo, porque ella sabe que es efímera. A diferencia de la información, el aviso tiene una amplitud temporal que trasciende el instante y lo refiere también a lo venidero. Viene preñado de historia. A él es inherente la amplitud ondulatoria de una narración, el aviso. Hay una diferencia entre el aviso y la información. La información es el elemento del reportero, que recorre el mundo en busca de novedades. Su figura opuesta es el narrador. Aquí también hay otra diferencia, dos conceptos que él contrapone, el reportero y el narrador. El narrador no informa ni explica. El arte de narrar exige reservarse información. El arte de narrar consiste en buena medida en transmitir una historia sin cargarla de explicaciones. Son esas historias que siempre tienen un halo de misterioso, ¿no? Que no se transparenta en su totalidad y deja un espacio para la interpretación y la hermenéutica. Retener información, es decir, no dar explicaciones, hace que aumente la tensión narrativa. La falta de distancia acaba tanto con la cercanía como con la lejanía. Aquí recuerdo hoy los trailers que se presentan de las películas. A veces yo soy un amante de las películas de ciencia ficción, más o menos de ese estilo de los 90, y cuando veo hoy un tráiler de una película nueva de ciencia ficción, ya te ha mostrado toda la trama de la película. Ese tráiler, en vez de guardarse información para mantener, como nos dice Byung-Chul Han, esa tensión narrativa, lo que hace es mostrarte toda la síntesis clara y transparente de la película. El inicio, el problema y el final. En 3 minutos te han destrozado la película por querer vender más, por querer que la persona que ve ese tráiler se anime, pero ya le has mostrado toda la historia. No has ocultado parte de ella o lo más importante para que cuando se esté en el cine se genere esa expectativa y se llene con algún giro en la trama que te ponga la cabeza a volar. Pero lamentablemente, como la crisis narrativa también impacta no solo en la construcción de ese tráiler, sino también en la construcción del guión, hoy los guiones de las películas pues son muy simples. No hay esa tensión, no hay esos
esos giros, ¿no?, dentro de la trama que te hace generar pues una admiración de lo que estás viendo. Hoy inclusive se habla de guiones que son preparados por inteligencia artificial, genéricos y que van marcando algunas métricas donde cuando se van repitiendo estas películas dentro de las plataformas digitales van generando unos megadatos, unas megadatas que son analizadas por inteligencias artificiales y después van lanzando qué tópicos deben tener una película estándar exitosa. Y esto niega la posibilidad de la creación, del trabajo del guionista y del director por proyectar y presentar productos nuevos, productos originales y productos narrativos que impacten en la conciencia de las personas, sino que se hacen productos ya genéricos, ¿no? Como una línea de ensamblaje donde el guión y el director tienen que hacer 3 o 4 pasos que la inteligencia artificial, basada por los megadatos de la información que recibe de las plataformas digitales donde están los contenidos audiovisuales, dictamina que es exitoso. Tenemos aquí otra dicotomía entre el éxito que nos genera las visualizaciones de los gustos de la gran mayoría y la creatividad que va abriendo camino en nuevos lugares que no se han construido para generar impacto en el ser. Entonces vivimos en esa tensión, pero actualmente, lamentablemente, va ganando lo comercial. Lo que más se venda es lo que se hace y lo creativo, lo original va quedando rezagado. Y seguimos. Hoy la clase va bien profunda. La falta de distancia acaba tanto con la cercanía como con la lejanía. La cercanía no es lo mismo que la falta de distancia, pues lleva implícita la lejanía. Cercanía y lejanía se requieren y se alimentan mutuamente. Están en esa tensión, la cercanía y la lejanía. Cercanía y lejanía se requieren y se alimentan mutuamente. Precisamente esta combinación de cercanía y lejanía es lo que engendra el aura. El rastro es el síntoma de cercanía, por muy lejano que pueda ser lo que lo dejó. El aura es el síntoma de una lejanía, por muy cercano que pueda ser lo que la provoca. Esto lo toma de un libro que se llama El libro de los pasajes. El aura es narrativa, porque está preñada de lejanía. Aquí cuando Byung-Chul Han repite estas frases, tenemos que tener en cuenta que es el tema principal del capítulo. Ya nos lo ha dicho 2 o 3 veces, que la narrativa está preñada de lejanía. Esto significa que lo que se narra no se te presenta de manera inmediata con toda la información transparente, sino que es narrado en unas categorías lingüísticas que te permite escuchar, seguir la historia, pero siempre queda algo oculto, algo por interpretar y algo por saber. La información, por el contrario, al suprimir la lejanía, acaba con el aura y desencanta al mundo, por lo que se te presenta de manera inmediata, de manera, como dice Byung-Chul Han, refiriéndose a la transparencia máxima, de manera pornográfica, todo se te muestra, pues al mismo instante pierde ese anclaje para poder ir más allá. La información, por el contrario, al suprimir la lejanía, acaba con el aura y desencanta al mundo. Pone el mundo y de ese modo lo deja disponible. También el rastro, que denota lejanía, es rico en alusiones y tienta a narrar. La misma narración, cuando es contada por ese halo que tiene de misterioso y de oculto, permite que se siga narrando. Distinto a la información o a la noticia que se te presenta de manera transparente y ya no hay nada más que narrar. La crisis narrativa de la modernidad viene de que el mundo está inundado de informaciones. El espíritu de la narración se ahoga en la mera informativa. Benjamin afirma que el arte de narrar escasee se debe en buena medida a la difusión de información. A mayor flujo de información, menor impacto y menor creación de narrativas. Las informaciones desbancan a los sucesos, que no se pueden explicar, sino solo narrar. No rara vez las narraciones portan la aureola de lo prodigioso y lo enigmático. Son incompatibles.
con las informaciones que son lo opuesto al misterio. La información se te presenta de manera, como ya lo digo, transparente. La explicación y la narración se excluyen. Cada mañana nos trae las informaciones de las novedades del mundo y sin embargo padecemos pobreza en historias extrañas. ¿A qué se debe esto? A que ya no nos enteramos de ningún suceso que no resume explicaciones. Dicho con otras palabras, apenas nada de lo que sucede propicia ya la narración. Casi todo favorece a la información. Son palabras de Walter Benjamin. Benjamin ensalza a Heródoto descarándolo decano de los narradores. Una muestra de su arte narrativo es la historia de Samenito. Samenito, rey de Egipto, fue derrotado por Cambises, rey de Persia. Este lo hizo prisionero y lo humilló, obligándolo a presenciar la marcha triunfal de los persas. Hizo que Samenito viera desfilar como esclava a su propia hija capturada, mientras todos los egipcios que estaban de pie al borde del camino se afligían por ello. Pasemito se mantenía impasible sin decir nada, clavada la vista en el suelo. Poco después vio a su hijo, a quien llevaban en el desfile para ejecutarlo, pero también entonces permaneció inmóvil. Sin embargo, cuando reconoció entre los prisioneros a uno de sus siervos, un anciano decrépito, empezó a porrearse la cabeza con los puños, proclamando una honda aflicción. Benjamin cree advertir en esta historia de Heródoto cuál es la clave de la verdadera narración. En su opinión, la tensión narrativa de esta historia se perdería en cuanto tratáramos de explicar por qué el rey egipcio solo se aflige al ver su siervo. Lo esencial de la verdadera narración es justamente que la explicación se omite. Eso es lo importante cuando se está narrando, que la explicación se omite. No se da la explicación de lo que se ha narrado porque pierde la fuerza que tiene de llevarnos a la interpretación. Y es en la interpretación donde la narración toma fuerza, vida y se hace actual. Porque es allí donde nosotros, los que estamos acercándonos y participando de la narración, podemos construir nuevas narraciones que impliquen la esencia de lo que hemos escuchado. No se nos trata solo como consumidores, sino que somos parte creativa a posteriori de lo narrado. Somos protagonistas de la narración. Dentro de la narración somos agentes activos. En la información somos agentes pasivos. Somos consumidores. Sigamos. Lo esencial de la verdadera narración es justamente que la explicación se omite. La narración renuncia a toda explicación. Heródoto no explica nada. Su relato es muy sobrio. Ese es el motivo por el que esta historia del antiguo Egipto sigue siendo capaz, al cabo de milenios, de suscitar asombro y mover a la reflexión. Y lo podemos hacer aquí rápidamente. ¿Por qué este rey egipcio, cuando pasaron a sus familiares, no se inmutó? Pero cuando pasaron a un siervo viejo y decrépito, se lanzó a llorar y se rasgaba las vestiduras y se golpeaba. ¿Qué interpretación podemos hacer hoy de esa breve narrativa? ¿Podría ser que no tuvo una buena relación con sus familiares? ¿Sería que el lazo familiar no incluye una verdadera relación significativa? Y solo con ese anciano esclavo él mantuvo una relación que verdaderamente era significativa porque lo cuidó, lo escuchó, lo educó, mientras sus hijos y familiares lo despreciaban. ¿Y cómo hoy podemos ser actores activos de esta narrativa cuando traemos a nuestra realidad las consecuencias, la interpretación de la hermenéutica que aplicamos a este texto a nuestra vida? Y es allí donde la narración se hace vida al día de hoy, porque nos permite a nosotros en este momento que escuchamos la historia narrativa y que podemos hacer una interpretación al día de hoy. Y es que lo más importante en la vida de las personas no es lo que nos liga de manera familiar, lazos de sangre o de genética, sino la construcción de lo que vamos haciendo en el día a día, buscando siempre el bienestar para el otro, en la escucha, en la integración, en la paciencia.
y en valorar al otro. Y es allí donde construimos verdaderamente esos lazos que nos unen y no un apellido o una herencia o pertenecer a un linaje. Aquí acabamos de hacer una interpretación de esa narrativa para nuestra vida. Sigamos. Según Benjamin, la narración nunca agota su fuerza, lo que acabamos de decir. Su fuerza se conserva acumulada en su interior e incluso al cabo de mucho tiempo sigue manteniendo su capacidad de desarrollo. Y es aquí donde las religiones que tienen una historia, un libro, tienen unas narrativas, se mantienen vigentes al día de hoy. Porque estos textos religiosos siempre están escritos desde la conciencia narrativa para ser interpretados a posteriori. Y la persona que los lee con fe o que es un creyente de esa religión, pues explota al máximo la interpretación hermenéutica de estos textos para aplicarlos a su vida moral, a su vida religiosa, a su vida familiar, a su vida en el aquí y en el ahora. Es muy importante tener en cuenta esto de la narración porque lo podemos aplicar a muchas dimensiones de nuestra realidad social. Las informaciones tienen una temporalidad totalmente distinta. Aquí cuando hablamos de informaciones, para que todos tengamos un ejemplo rápido, las noticias rápidas, los memes, los videos virales, no son como semillas de perenne capacidad germinativa, sino que se asemejan a las motas de polvo, carecen de toda capacidad germinativa. En cuanto nos hemos enterado de ellas, se sumen en la irrelevancia. Y aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan la noticia viral de hace un mes? ¿De hace una semana? ¿De ayer? Posiblemente sí, pero lo general es que las olvidemos rápidamente. ¿Por qué? No porque dejaron de suceder, sino porque ya al día de hoy tenemos 10 o 15 noticias virales que debemos de consumir de manera rápida. En la medida en que esto se va volviendo aditivo, como dice Byung-Chul Han, no adictivo de adicción, sino aditivo de que se va sumando, pues vamos perdiendo la capacidad de análisis de nuestra realidad, porque solo estamos con el dedo haciendo scroll hacia arriba, bombardeando nuestros sentidos de las noticias que nos invaden de manera inmediata y que nos van generando esa sensación de novedad cuando nunca profundizamos en ellas. El síntoma más temprano de la decadencia de la narración es, en opinión de Walter Benjamin, el florecimiento del género novelesco a comienzos de la modernidad. La narración se alimenta de la experiencia y se transmite de generación en generación. El narrador toma la experiencia, lo que él narra, de la experiencia propia o de la relatada, y a su vez consigue que eso pase a ser la experiencia de quienes escuchan su historia. Aquí ya hablábamos de cómo nosotros dentro de la narración no somos oyentes pasivos, sino que somos participantes activos. En esa historia se acumula toda una riqueza de experiencia y sabiduría. Experiencia y sabiduría están unidas a la narración. A la información lo que está unido es consumo e impacto. En esa historia se acumula toda una riqueza de experiencia y sabiduría donde los vivos encuentran indicaciones sobre lo que deben hacer. En la novela, por el contrario, se manifiesta la profunda desorientación del vivo. Mientras que la narración crea comunidad, la alcoba donde nace la novela es el individuo en su soledad y su aislamiento. La narración está unida a lo colectivo, la novela a lo individual. Es maravilloso. Para mí, leer a Byung-Chul Han es un placer, porque con estas breves líneas te va mostrando el camino de cómo ir hilando fino. Él no te dice la manera de pensar, pero sí te da unas líneas para que tú interpretes lo que estás leyendo de él mismo. Y es, si verdaderamente la narración nos lleva a la convivencia, a la interpretación comunitaria, la construcción de la novela desde la parte individual lo único que permite es reafirmar lo individual. En tanto que novela, evidentemente hay novelas que transmiten una sensación o que transmiten un análisis histórico que convocan a la comunidad, evidentemente. Pero a nivel general, la novela que se consume en los supermercados, en las librerías de los supermercados, pues solo reafirman lo individual.
es lo que nos quiere decir Byung-Chul Han, y me parece pues maravilloso. Mientras que la narración crea comunidad, la alcoba donde nace la novela es el individuo en su soledad y su aislamiento. Lo repito porque esas frases son contundentes. A diferencia de la novela, que hace análisis psicológico y desarrolla interpretaciones, la narración describe lo extraordinario, lo prodigioso, se narra con la máxima minuciosidad, pero sin agobiar al lector con el contexto psicológico de la trama. Ahí está la diferencia. Esto lo dice Walter Benjamin. Sin embargo, lo que marca el final definitivo de la narración no es la novela, sino la proliferación de la información en el capitalismo. Por otro lado, nos damos cuenta de que con el dominio perfectamente organizado de la burguesía, uno de cuyos instrumentos más importantes en pleno capitalismo avanzado es la prensa como herramienta del capitalismo. Ahí le lanzo esa perla que nos comparte Byung-Chul Han, queriéndonos decir que la información que se nos vende por los medios de comunicación ya está parcializada. A veces creemos que las noticias son totalmente ecuánimes, justas. No. Las noticias que pasan a través del ojo de una editorial ya tienen una intencionalidad que está ligada, nos dice aquí Byung-Chul Han citando a Walter Benjamin, con el capitalismo, los intereses del capital. Sigamos. Surge una nueva manera de comunicar que pese a su origen pueda ser muy remoto, sin embargo hasta ahora no podía influido crucialmente sobre el género épico, pero ahora sí lo hace. Y se observa que sin ser menos ajena a la narración de lo que ya era la novela, en cambio sí resulta mucho más amenazadora para ella. Esta nueva manera de comunicar es la información. Ya sigue aquí, ya lo que dice Byung-Chul Han. Para narrar hace falta un estado de relajación. Volvemos al tema de la relajación, de estar tranquilo, de parar ante la aceleración, de buscar esa calma. Benjamin declara el tedio el culmen de la relajación intelectual. Él es ave de ensueño que incuba el huevo de la experiencia. Una sábana gris y abrigadora, revestida por dentro con un forro de la más cálida y colorida seda. Bueno, yo escucho esto y para mí es como el paraíso, poder tener esos momentos de tranquilidad creativa, con un buen café, que aquí lo tengo, una buena sábana, un buen libro y comenzar a crear. Que va en contravía de la aceleración de ir a cumplir una línea de actividades para poder ser exitoso y que la sociedad nos observe que estamos en constante actividad, porque el que está en actividad es exitoso para esta sociedad y el que está en esos espacios de relajación creativa es el que no produce, y si no produce no es exitoso. En el bosque de páginas ya no se teje ni se hila, solo se producen y se consumen informaciones a modo de estímulos. Esa es otra frase que la pueden apuntar en su agenda y en su librito. Vuelvo y se la repito. En el bosque de páginas ya no se teje ni se hila, solo se producen y se consumen informaciones a modo de estímulos. Narrar y escuchar con atención se requieren mutuamente. Narrar y escuchar. Hoy nos falta mucha educación para la escucha. Queremos hablar, queremos comunicar, queremos decir, pero poco queremos escuchar. Y nos volvemos unos parlantes que no tienen una información verdadera para compartir, en este caso una narración. Narrar y escuchar con atención se requieren mutuamente. La comunidad narrativa es una comunidad de personas que escuchan con atención. A la escucha es inherente una atención especial. Quien escucha atentamente está olvidado de sí mismo. Se sume en lo que escucha. Cuanto más olvidado de sí está el que escucha atentamente, tanto más profundamente se le graba lo escuchado. Escuchar, aquí, mis hermanos y mis hermanas filósofas, es el primer camino para aprender. A veces pensamos que lo mejor es hablar y hablar y estar en un lugar donde nos escuchen, hablar y hablar. Pero cada vez que hablamos, perdemos la oportunidad de la escucha, y en la escucha es donde aprendemos más. Estamos perdiendo cada vez más el don de escuchar, nos dice Byung-Chul Han.
Nos escenificamos a nosotros mismos, nos escuchamos a nosotros mismos. En lugar de olvidarnos de nosotros mismos y abandonarnos a la escucha. En ese bosque digital de páginas que es Internet, bueno, mis amigos y mis amigas, atentos que ya Byung-Chul Han comienza con lo que me gusta y es el análisis de los medios de comunicación digital. Vuelvo y repito porque ya aquí cuando él comienza a hablar del Internet, ya aquí cuando él comienza a hablar de la inteligencia artificial y los medios digitales de información, es donde da unos aportes magníficos. En ese bosque digital de páginas, ya aquí podemos quedarnos media hora cuando él dice bosque digital de páginas, un bosque. Cuando tú entras a un bosque, pues verdaderamente si no tienes una brújula, estás totalmente perdido. Te abruma esa cantidad de árboles que no te permiten ver ni siquiera la luz del sol, ni siquiera el camino. Y cuando navegamos en Internet, podemos sentirnos abrumados en ese bosque de información digital. ¿Qué es Internet? Ya no quedan nidos de las aves de ensueño. Los cazadores de información las han ahuyentado. Con la actual hiperactividad que busca espantar el aburrimiento, nunca alcanzamos un estado de profunda relajación espiritual. Voy a volverlo a repetir porque esto es lo más importante de este capítulo. En ese bosque digital de páginas que es Internet, ya no quedan nidos de las aves de ensueño. Los cazadores de información las han ahuyentado con la actual hiperactividad que busca espantar el aburrimiento. Nunca alcanzamos un estado de profunda relajación espiritual. Bueno, con esto quiero terminar este video. Me hace falta por leer una página y media, pero con esta línea termino para que ustedes en los comentarios me compartan el análisis que hacen a esta línea que acabo de leer de Byung-Chul Han, que para mí es lo central de este capítulo, en tanto que ya habla del tema de las redes sociales, del Internet, de la inteligencia artificial, bueno, de todo lo que se nos está presentando de manera inmediata dentro de los medios de comunicación digital. Allí les dejo la tarea, mis estudiantes, mis hermanos y mis amigos filósofos. Analicen estas últimas líneas y por favor pongan en comentarios qué les genera a través de lo que hemos hablado desde la postura de Byung-Chul Han. ¿Qué está pasando en este momento en Internet con relación a la información versus la narración? Bueno, los dejo. La próxima oportunidad, en la próxima clase, les leo esta última página. Hacemos un breve análisis. Espero que sea breve, pero es que Byung-Chul Han nos permite, como ustedes ven, una hondura filosófica maravillosa. Y después seguimos con el siguiente capítulo que se llama Pobreza en Experiencia. Está aquí, Pobreza en Experiencia, el siguiente capítulo. Y por el día de hoy hemos terminado esta clase y nos vemos en la siguiente. Por favor, darle a la campanita, compartir este video con tu profesor de filosofía y espero que te vaya bien. Hasta pronto.